Tormentas, uno de los fenómenos más poderosos de la naturaleza. Nadie quiere tropezarse con ellas. Sus consecuencias pueden ser desastrosas y cuando suceden en alta mar, constituyen un verdadero desafío para cualquier embarcación que se aventure en atravesar sus dominios. Desafío del que no todas salen airosas. Accidentes marítimos. La región de Anglet, Francia, es conocida por muchos atractivos, pero entre los más resaltantes se cuentan las 11 playas que conforman sus 4,5 kilómetros de costa. El puerto de Bayona, al norte, constituye el fuerte económico de toda la localidad. Con capacidad para recibir a unos 1.000 barcos al año, está ubicado en la desembocadura de Ribaldour y la entrada y salida de naves es un atractivo añadido a las playas de Anglet, sobre todo la de Barret, ubicada en el margen sur de la entrada norte del puerto. No obstante, el cambiante clima que caracteriza la región constituye una visión mucho menos amigable de las costas de Anglet, y los barcos que tienen en su itinerario el puerto de Bayona pueden encontrarse con una recepción nada atractiva. La mañana del 5 de febrero de 2014, el Luno navegaba sin carga hacia el puerto de Bayona, procedente de Pasaia, en el estado español. Su tripulación no imaginaba que su barco quedaría a merced de la madre naturaleza, quien lo tomaría como ejemplo en el cual demostrar su caprichoso poder. El Luno era un carguero de bandera española, de unos 100 metros de eslora, 14 de manga y con un peso muerto de 5.289 toneladas. Fue fabricado en 1994 en España para la carga de sustancias peligrosas, productos a granel y hasta un total de 250 contenedores. Al momento de su llegada a la cercanía de Bayona, el temporal del Cantábrico se comenzaba a desatar en las costas vasco-francesas, con vientos que al menos en Bretaña superaron los 150 km por hora y olas de más de una docena de metros. Habiendo partido unas horas antes, tuvo que disminuir la velocidad para no llegar al puerto antes de lo previsto, de manera que a las 7 de la mañana arribaba a las inmediaciones de la estación de prácticos, donde tuvo que aguardar luego de que estos últimos informaran que debían sacar 2 buques antes de ocuparse de él. En su espera, sufriría el intenso vaivén del oleaje que se veía incrementado por la cercanía de la depresión subtropical que se conoció entonces como Petra. A las 9:10 de la mañana, estando ya desocupado, uno de los prácticos llamó al Luno para que maniobrara y le recogiese. Pero poco antes de abordar la nave, fue informado de que el motor se había parado y ya a bordo también advirtió que se había producido un fallo de electricidad. Ante este imprevisto, la tripulación había pedido ayuda por radio y el práctico solicitó la presencia de 2 remolcadores. Minutos después, se logró poner en marcha el motor y el práctico enrumbó la nave hacia la entrada del puerto. Pero poco después, y apenas habiendo traspuesto el morro del dique norte, el motor volvió a pararse, lo que determinaría
el final del luno, pues el fuerte oleaje imposibilitaría cualquier intento de retomar el control de la nave, fondear las anclas o socorrerla con los remolcadores. Por consiguiente, el buque quedó a la deriva. A todas estas, el práctico ordenó a uno de los remolcadores que aguardaban en el estuario que se acercaran para remolcar la nave, pero la maniobra no dio resultado y el remolcador estuvo a punto de zozobrar producto del intenso oleaje. Mientras tanto, el temporal continuó empujando al luno paulatinamente hacia el oeste y luego al sur, en dirección a la playa de Barre. Ya el capitán había dado la orden de abandonar la nave y el práctico mantenía constante comunicación con tierra para gestionar el rescate. El barco se acercaba peligrosamente al moro del dique de Cavalier, la escollera sur de la playa de Barre. A las 10:30 de la mañana, las olas estrellaban la nave por el lado de babor contra el morro del dique, donde quedó encallado. Momentos más tarde, llegó un helicóptero de salvamento para proceder con el rescate de la tripulación, acción que tuvo que esperar debido a lo agitado del mar. Enormes olas impactaban una y otra vez contra el estribor del barco, al que ya habían conseguido fracturar a la mitad, reduciéndolo a 2 secciones minutos después. La tripulación logró agruparse en el ala de babor hasta que fue rescatada por un helicóptero de la Guardia Aérea Francesa. Salvo algunas lesiones, magulladuras y riesgo de hipotermia, la tripulación no sufrió mayores daños. Antes de su viaje a Bayona, la embarcación había sido objeto de reparaciones y mantenimiento en los astilleros de Zamacona, de Pasajes, España, por lo que la investigación que realizó la Comisión Permanente de Accidentes e Incidentes Marítimos de España se situó en este punto. Sin embargo, cuando se recuperaron las partes de interés, estaban demasiado deterioradas por su prolongada permanencia bajo el agua, como para realizar las respectivas pesquisas. Por otra parte, el grabador de datos de viaje del que estaba provisto el luno no pudo ser recuperado. Por lo tanto, la investigación se centró principalmente en las declaraciones de la tripulación y del práctico. Es de resaltar que horas antes del incidente, la tripulación, aprovechando la travesía, probó todos los sistemas de la nave, teniendo en cuenta que había permanecido durante unos 22 días bajo mantenimiento y reparaciones y constató que todos funcionaban correctamente. Los problemas habían comenzado a su llegada a las adyacencias del puerto de Bayona, con la activación de la alarma de sobrecalentamiento del motor principal, que poco después dejó de funcionar. Los intentos de los operarios de la sala de máquinas por resolver el problema encontraron que el sistema de enfriamiento no estaba funcionando adecuadamente debido a que había aire en las tuberías, problema que también ocasionó la parada de los motores auxiliares y por ende del sistema eléctrico.
Debe tenerse en cuenta que el sistema de enfriamiento del Luno funcionaba con agua de mar, la cual obtenía mediante aberturas a los costados del casco. Se determinó que estas bocas quedaban a descubierto por el violento vaivén del casco producto del fuerte oleaje, lo que explica la presencia de aire en el sistema y la ineficiente refrigeración del motor. No se pudo determinar si un mal purgado o alguna obstrucción previa de las bocas contribuyó al incidente. Se concluyó también que la tripulación no reaccionó adecuadamente ante la situación, al no buscar soluciones alternativas, sino limitarse a la búsqueda de la avería. No hubo una comunicación apropiada y el capitán no fue informado adecuadamente de la situación como para pedir el auxilio idóneo. Del mismo modo, la comunicación con la compañía propietaria fue tardía. La misma se realizó solo en la segunda parada del motor y la respuesta de aquella tampoco fue eficaz al no brindar a una tripulación que actuaba bajo estrés las recomendaciones oportunas para superar la situación. Todos estos elementos que, sin embargo, no fueron suficientes para imputar alguna responsabilidad penal a los miembros de la tripulación y a los demás involucrados. En todo caso, la tragedia del Luno puede ser resumida en una situación en la que una falla mecánica dejó a la embarcación a merced de un vendaval que exhibió en él un pequeño ápice de su fuerza destructiva.